Por favor, buenas tardes, me confirman si me están escuchando, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutos más hasta que ingresen los demás compañeros para indicarles qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Yay. Bueno, buenos días con todos. Buenas noches con todos, pero bien dicho. Perdón. Bueno, vamos a empezar la sesión de la semana número 6. Y el día, bueno, y en la noche de hoy, pues vamos a revisar lo que la anterior semana, pues espero todos hayan podido
echar a funcionar el Pentaho, pues como veo, algunos ni siquiera me escribieron tampoco, me dijeron si funcionó o no. Así es que asumo que sí debe estar funcionando, ya que el día de hoy, pues vamos a hacer un ejercicio con eso, con el objetivo de poder utilizar el software como tal y de tal forma que pues la siguiente semana también vamos a hacer un ejercicio y pues para el examen se va a utilizar esta herramienta, con el fin de poder realizar la parte práctica. Obviamente también va a haber teoría que de igual manera la siguiente semana les voy a indicar qué vamos a tomar de teoría o qué es lo que se va a realizar, pero pues la siguiente semana, que es la semana 7, pues vamos a realizarlo, ¿no? En primera hora, en la semana 7, se va a hacer la exposición de sus tareas, de su consulta, y pues en la segunda hora haremos un ejercicio y pues se darán algunas precisiones con respecto a qué se tomará en el examen de la semana 8, ¿sí? El examen va a ser en línea, así es que pues de esa forma vamos a ir evaluando pues este primer parcial. Entonces yo creo que pues importante, como pues se dijo la anterior semana, es que pues todos tengan funcionando este software. Bueno, entonces yo voy a empezar a compartir mi pantalla con el objetivo de poder tener todos bueno, que todos visualicen el entorno, y para esto voy a compartir toda la pantalla, ¿no? Bueno, en primera instancia, pues vamos a compartir el curso de base de datos. Estamos en la semana número 6, ¿sí? En la semana 5, adicional, yo les había colocado un enlace para el software que íbamos a utilizar. Y es importante, pues, en este enlace que les coloqué el software en el que tenemos aquí en los recursos de base de datos, en el cual, pues, vamos a descargar un programa, ¿no? Este programa que vamos a descargar, primero estos dos programas que vamos a descargar, uno es este que dice Fuente Power BI y este otro que dice el asunto de el instalador de Power BI. Así es que vamos a descargar estos dos archivos. Primero, el de Excel no es tan complejo descargarlo, es bastante sencillo. Así es que lo vamos a descargar. ¿Sí? Lo descargamos, y también el de Power BI en el caso de que de pronto nos avance el tiempo y pues vamos a descargar el instalador y lo vamos a instalar. Dejarlo instalar. Lo dejamos instalando bueno, yo sí lo tengo aquí, si es que le voy a pausar, yo lo tengo aquí en Downloads, este Power BI, y lo voy a instalar, ¿no? Voy a dejarlo instalando hasta seguir trabajando y haciendo lo que necesito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en primera instancia? Primero vamos a echar a funcionar el software que habíamos utilizado o que les había dicho, pues sobre todo la parte esta de la configuración de las variables de sesión y todo esto, y asumo que todos ya deben haber hecho funcionar el mismo, el cual se encontraba en el directorio que ustedes especificaron, y obviamente podría ser la versión 8 o la versión 9. Cualquiera de las dos, no hay ningún inconveniente. Aquí el Pentaho le vamos a instalar, lo voy a instalar en inglés, porque obviamente mi sistema operativo está en inglés. No habría ningún inconveniente si lo ponemos en español, no habría ningún problema. Ya pues queda Ok, libre. buenas noches. Buenas noches, ¿sí? Entonces, vamos a empezar haciendo funcionar el Pentaho. Una consultita después que le Sí, interrumpa. por favor, En dime. mi, Sí, te escucho. Sí, dije, la versión 7 nomás me cogió a mí. La 8 y la 9 no me cogió, no sé si habrá algún inconveniente. versión 7 ¿de qué? ¿Qué me estás hablando? Del, No funciona la sí, versión del 8. Pentaho, la versión 7 me Bueno, cogió. veamos que funciona para lo ¿Hay que vamos a algún hacer. problema? No, Esa pero versión. veamos es que No, la ni versión la 7 no la 9. he visto. Es que veamos es que funciona igual que Sí, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Ok, entonces vamos a abrir. Creo que la mayoría debe haber descargado este 8.3. De igual forma, yo tengo ya, funcionando listo. los dos. Lo importante es que nosotros vamos a utilizar, ¿sí?
vamos a utilizar cualquiera de las dos versiones con el objetivo de poder utilizar y sobre todo ir interactuando lo referente a un ETL, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerle un yes, va a ejecutarse, Inge, una pregunta, disculpe. ¿sí? Claro, te escucho. Inge, ese del Power Builder, eso que, perdón, ese Power BI, Sí. sí hay para Mac. Sí, perdón, tendrías que descargarte de la página oficial. Busca Power BI para Mac, sí hay. Ya, gracias. Sí hay, sí hay. Ya, bueno, hasta eso vamos a... Entonces, Ya, lo ok, primero gracias. que necesito es, bueno, aquí ya se instaló o se va a instalar el Power BI, que lo vamos de pronto a utilizar tanto después que acabemos de ver la parte de ETL, ¿sí? Entonces le creamos y se va a crear un shortcut en el texto. Veamos hasta que se nos abra el... Hasta que se nos abra, bueno, le voy a cancelar esta descarga. Y pues entonces lo primero que hacemos es abrir el Pentaho, ¿no? Es que lo abrí, sino que de pronto por la instalación se está demorando un poco, pero primero vamos a abrir. También les había dicho que se descargue un archivo Excel, ¿sí? Quiero que abramos este archivo Excel que descargué con el objetivo principal de ver la información que tenemos en dicho archivo Excel, este archivo que dice fuente Power BI, ¿sí? Primero vamos a ir mostrando la información del, a ver, veamos, aquí tengo el Pentaho, bueno, eso me cargó el Pentaho, ¿no? Ya lo tengo el Pentaho, está cargándose y voy a esperar un ratito hasta que se abra este archivo de Power BI. Bueno, aquí se me demora un poco porque está haciendo una instalación del Power BI, pero hasta mientras vamos cargando el Pentaho, ¿sí? Y que, disculpe una consulta. Sí, claro ¿En que sí. dónde, en dónde- Dije, disculpe una pregunta, ¿en dónde está el link? El link para descargar Power BI. Está en la semana 5, Link hay que lo un subieron en el recurso, Drive. una carpeta que dice recursos, ahí les puse todo. ¿Sí? Ok. Gracias, Entonces, dije. aquí en esta fuente de Power BI, primero nosotros tenemos la información de ciertos elementos. Bueno, aquí ya tenemos hecho lo siguiente, ¿no? Tenemos las dimensiones, ¿sí? Tenemos algunas dimensiones, tenemos una tabla de hechos que se llama facturas, ¿sí? Algo de lo que hemos ido revisando, pues, en lo antes visto, pues, en la teoría. El día de hoy podemos utilizar a Pentaho como un ETL. ¿Cuál sería el objetivo primordial? Primero, esta información que yo tengo aquí del, del Power, más bien dicho, de este archivo de Excel, pasarle a una base de datos. Y para eso voy a abrir también, voy a abrir Postgres, ¿sí? Voy a abrir la base de datos Postgres para poder migrar mi información a Postgres. Entonces vamos a utilizar el Pentaho, vamos a utilizar el Excel y vamos a utilizar el Postgres, ¿sí? Entonces esto vamos hasta mientras a tratar de abrir en nuestro entorno para poder utilizarlo, ¿sí? Ok, aquí se está abriendo todavía, debe ser por la instalación que tengo aún ejecutando, pero bueno, una vez que ya se instale, pues va a funcionar mucho más fluido. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, desde este archivo de Excel vamos a pasar a Postgres utilizando como tal el Pentaho, ¿no? Ese sería lo primero que vamos a hacer. Y luego también vamos a tratar de utilizar el Power BI para generar un informe. Eso vamos a hacer en la clase del día de hoy. Sí, es que necesito que por lo menos tengan ejecutando el Postgres, que tengan ejecutando el Pentaho.
que estén ejecutando el Postgres, el Pentaho, para poder utilizar estas herramientas. Damos un segundito hasta que se empiece a abrir alguna de ellas. Aquí me salió un error. Voy a ejecutarlo de nuevo. A veces puede suceder esto. Debe ser porque está un poco congestionado el uso del computador utilizando todas estas herramientas. Pero volviéndolo a ejecutar ya funciona. Bueno, el Pentaho ya se ejecutó. Sí podemos utilizar de... No te escuché. DBeaver, sí, Inge, tal vez sí pueden Inge, utilizar. tal vez utilizar de Sí pueden para utilizar. Sí pueden utilizar. importar. No vamos a importar datos desde el DBeaver, vamos a utilizar el Pentaho, no vamos a utilizar el DBeaver. Solo para abrir y crear, solo lo único que voy a utilizar el pgadmin o el Postgres es para crear mi base de datos. De ahí la parte de utilización del DBeaver no vamos a utilizarlo para migrar datos, sino el Pentaho para ver cómo utilizar esta herramienta. ¿Sí? Vamos a ver, veamos, está demorando un poco esto. El instalado del Power BI, bueno, ya se instaló. No le voy a ejecutar ahora, le quito el de launch y le pongo fin, ¿no? Entonces ya se instaló el Power BI y vamos a esperar que se abra el pgadmin. Inge, disculpe, ya le estaba revisando en el internet lo del Power BI para Mac, pero no hay. No hay. Chuta. Bueno, déjame Inclusive ver. no sé qué otra opción me podría dar. Yo voy a ver, yo voy a buscar y te aviso por este medio, ¿sí? Dame un segundito, ya veo otra opción. Ya, gracias, sí. Bueno, otra vez se me colgó el... Voy a volver a ejecutarle el Postgres. Parece que me está dando problemillas. Veamos si por aquí no tengo alguna instancia de Postgres ejecutándose. Suele pasar que a veces esto complica, ¿no? Bueno, parece que no. No se le da tal vez por las actualizaciones de la computadora. Esperemos que no, porque no voy a reiniciar este momento. No quiero reiniciar. Sería complicadísimo. Veamos si es que se me ejecuta. Bueno, un poco pues ya estando en el, en el ambiente de... Veamos si es que no, aquí ya funcionó. Parece que ya funcionó, sí. Parece de pronto el procesamiento un poco, pues, estaba complicándole, pero sí se abrió, sí. Ok, no lo voy a actualizar porque dice que hay otra versión, ¿no? Entonces vamos a hacer dos elementos. La primera es vamos a utilizar... Sí. Disculpe que le corte, profe. Estoy creo que con mi internet también un poquito lento y no le escuché muy bien.
¿qué nomás tocaba abrir? A ver. ¿El Postgres y el Pentaho nada más? ¿O Así algo es. más adicional toca instalar? Postgres y Pentaho. Sí, Postgres y ¿Nada Pentaho. más? Y vamos a descargar un archivo. Voy a ponerles aquí, que aquí está en el que dice BI, que dice fuente Power BI, es un archivo de Excel. ¿Sí? Y este, Ya. si es que nos da tiempo, vamos a instalarlo también es del Power BI para Windows, ¿sí? Para ver si lo utilizamos más tarde. Lo esencial, lo Ya. primero es ver cómo funciona el ETL, ¿sí? Y para eso necesitamos en este Ya. momento Chévere. este archivo Excel y el Pentaho y el Postgres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Ya, Postgres, profe, gracias. una vez que ingresé, ¿sí? Pongo la clave que yo tengo para el Postgres, ¿sí? Vamos a crear una base de datos y le vamos a poner el nombre. Aquí vamos a crear una base de datos y le vamos a poner DW ventas, por ejemplo, ¿sí? Y le ponemos save. ¿Sí? DW ventas, le creo una base de datos haciendo referencia a Data Warehouse ventas, ¿sí? En el cual voy a pasar de pronto la información que tengo en el archivo Excel, pero para este caso, una vez creada esta DW ventas que vemos aquí, en la cual pues obviamente no tenemos ningún tipo de tablas ni nada por el estilo aún, porque esta base de datos recién fue creada, y el objetivo principal es en esta base de datos de W ventas, migrar toda la información que tenemos desde el archivo de Excel utilizando una transformación, ¿sí? Y pues para eso vamos a ir al Pentaho, ¿sí? En el Pentaho, en su interfaz, nosotros vamos a darle un clic en el que dice nuevo y vamos a seleccionar el que dice transformación, ¿sí? Nuevo, transformación o transformation, ¿no? En algunos casos, pues, dependiendo del sistema operativo, nos pone, bueno, como yo tengo en inglés, me puso en inglés, pero de preferencia nos va a poner basándonos en la información que tengo en el sistema operativo. También hay cómo cambiar esto, ya les voy a mostrar algunas opciones, pero vamos a tener este entorno, ¿no? Primero ya nos damos cuenta que en la parte, cuando yo le puse transformación, me aparece una pestaña y dice transformación 1, ¿sí? Eso quiere decir que hasta el momento ya tengo la transformación hecha y pues voy a empezar a ir agregando información, ¿sí? Vamos a hacer algo bastante sencillo. Primero, en donde dice input, ¿sí? Le damos un clic para ver la lista de opciones que tenemos input y vamos a buscar uno que dice una entrada, porque voy a entrar o voy a ingresar los datos desde un lugar y voy a seleccionar el que dice Microsoft Excel Input, ¿no? De tal forma que lo arrastro hasta mi espacio en donde tengo toda la información, sobre todo el espacio de trabajo, que es la parte central, la parte del medio, ¿no? ¿Sí? Una vez que arrastramos este que dice Excel Input, vamos a realizar una serie de configuraciones importantes, sobre todo para utilizar información de origen y también esta información de origen que va a obtener, en este caso, si estoy diciendo que va a ser de Excel, obviamente tengo que tomar un archivo de Excel. Tenemos dos opciones para configurar. Una es darle un clic en este lápiz para editar las propiedades o doble clic sobre el elemento de Excel, ¿sí? Sí, vamos de nuevo. Puedo darle doble clic o también en este lápiz que tenemos aquí, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, nos va a aparecer este cuadro de diálogo en el cual nosotros vamos a tener la información de ese paso o de esa entrada que nosotros vamos a utilizar. Primero me dice especifique un nombre, ¿sí? Yo en mi archivo de Excel que tengo aquí, voy a tener todos los elementos que voy a pasar a mi base de datos. Tengo el producto, el vendedor, la tienda, las facturas y el cliente. Voy a empezar a poner en este paso a ir agregando la información de acuerdo a lo que tengo. Le voy a poner productos aquí. Productos, ¿sí? Para saber que voy a pasar primero los productos. ¿Ya?
Una vez que pusimos el nombre, que puede ser cualquiera, y de hecho es importante que nosotros especifiquemos un nombre referente a lo que vamos a hacer en ese paso, en la parte de abajo dice Excel 97-2003, y si yo selecciono Excel 97-2003, debería buscar una versión, como el archivo que yo tengo aquí, es un archivo tipo SXLSX, entonces yo debería aquí de igual forma seleccionar un archivo XSLX. Le podemos seleccionar la primera opción, ¿sí? No tiene casi ninguna diferencia, es bueno cuando utiliza de pronto un conversor de Apache, pero el primero utilizaría para cualquier tipo de versión de XSLX. Lo importante es que verifiquemos aquí que diga la extensión XSLX. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo pongo browse para agregarme el archivo, ¿sí? Si selecciono el archivo en donde tengo, supongamos en donde le guardé, en este caso estaba en los downloads, y digo fuente Power BI, me va a aparecer el archivo, ¿sí? Si es que yo por alguna razón yo dejé la opción que tenía aquí y pongo browse, no me va a aparecer en los downloads el XLSX que había seleccionado. Si se fijan, no aparece el Power BI o fuente Power BI. Entonces, por eso es primordial que cuando yo quiera seleccionar, verifique qué tipo de archivo voy a seleccionar. En este caso, XSLX. ¿Sí? Este es el primer paso. Buscar el archivo de acuerdo al tipo, de acuerdo en el directorio que voy a seleccionar, y pues hasta el momento nos falta un paso más. ¿Sí? Solo hemos seleccionado el archivo. Aquí tenemos un botón que dice agregar o add. Si le doy un clic en add, nos fijamos que en la parte de abajo nos aparece el archivo que yo seleccioné. Voy de nuevo, ¿sí? Voy a hacer de nuevo esta parte de aquí, ¿no? Aquí puedo borrar. Primero, pongo un nombre, ¿sí? Luego selecciono el tipo de archivo, que debería ser XLSX. Pongo browse, busco el archivo donde lo guardé y luego un clic en add. De tal forma que en donde dice selected files me aparezca el archivo de Power BI, ¿sí? Esto es importante que nosotros hagamos previamente. Si yo no tengo esto, ¿sí? No voy a poder seleccionar o ver las hojas que tiene este libro, ¿sí? Porque no tengo ninguna hoja. Fíjense en el segundo paso, no tengo ninguna hoja, ¿sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta. Por lo general, en la parte de arriba, si vemos donde dice Files, y en las pestañas que tenemos ahí, nos aparece un símbolo de admiración. Eso quiere decir que esas hojas que yo tengo ahí son requeridas y deben especificarse o configurarse en cada una de esas pestañas, ¿sí? Entonces, Files, hojas o Sheets o también Files aquí, deben especificarse. Entonces, seleccionábamos el archivo, agregaba, y fíjense que al configurar o seleccionar la información requerida, ya desaparece el símbolo de admiración. Eso es un indicador de que ya pues completé los pasos necesarios en esta pestaña para poder proseguir con mi paso, en este caso, que sería la entrada de Excel, Por ¿no? favor, ¿puedo repetir esa parte? Me perdí porque estaba justamente abriendo el archivo. ¿Qué archivo estás abriendo? Lo que pasa es que tengo abierto el Pentaho, pero se demoró demasiado en descargar. Entonces ahorita estoy tratando de añadir el archivo, pero ya no, hasta ahí me Pero el quedé. Pentaho lo debiste descargar la anterior semana. No. Pentaho ya lo tengo descargado. Lo que se me demoraba en el descargar es el archivo, porque se me hizo el bit, se me hizo un solo A archivo ver, con el otro pon archivo que atención, tenía ahí por dentro. favor. Pon atención, ¿sí? Primero, selecciono el tipo de archivo, ¿sí? Como el tipo de archivo que yo tengo es XLSX, selecciono el que dice Excel 2007, que tengo la segunda opción aquí. Luego doy un clic en Browse, busco dónde está el archivo, en este caso lo tenía en Downloads, selecciono, doy un clic en Open y luego doy un clic en el botón que está al lado. Si yo no doy un clic en el botón que está al lado, fíjense aquí, el símbolo de interrogación aparece como que falta por completar. Doy un clic en Add y fíjense, desapareció y en la lista de archivos seleccionados me aparece. ¿Estamos hasta ahí?
Sí, gracias. Ok. Sí. Una vez entonces que seleccioné la fuente, yo ya puedo decir qué hojas necesito pasar. Y para eso viene este que dice sheets o hojas, si tenía en español o aparece en español. Le damos un clic aquí en hojas o en sheets, si está en inglés. Le ponemos get aquí en la parte de abajo en este botón que dice obtener los nombres de hojas o obtener las hojas. ¿Sí? Y se demora un instante y me aparecen todas las hojas disponibles en el libro de Excel. Si seleccioné correctamente el archivo, si seleccioné el tipo, agregué el archivo, esto me va a aparecer. Si no me aparece nada, quiere decir que el paso Files no lo hice de forma adecuada. No está seleccionado un archivo y por eso no me aparece la lista de hojas. Selecciono la hoja, en este caso solo producto, y le añado a la selección. ¿Sí? Solo producto y le añado aquí a la selección. Pongo OK y también desapareció el símbolo de admiración de hojas. ¿Qué otro elemento me pide que configure? El que dice Files. ¿Sí? Ya tenía Files, tenía Sheets y ahora dice Files. En este caso son los campos. ¿Sí? O también campos en español. Doy un clic donde dice Get Files desde la cabecera de la fila y automáticamente me deben aparecer los campos que tenía esa hoja en específico de Excel. ¿Sí? Algo importante. Me aparece el número o el tipo por defecto que tenía en esa hoja de Excel. Yo también tengo la posibilidad de cambiar si yo necesito el tipo. Es decir, aquí hago la conversión. Es decir, si yo no quiero que sea number, quiero que sea otro tipo de datos, yo puedo seleccionar. Si quiero que en vez de string sea un bar chart, yo puedo hacerlo. Entonces, esta herramienta, como habíamos visto, de lo que hace un ETL, me permite realizar la transformación de los datos, tomando en cuenta y basándonos en los conceptos que hemos visto. La estandarización de tipos y todo lo demás, ¿no? Entonces, yo puedo aquí realizar todo este tipo de elementos adicionales, ¿sí? Entonces, fijémonos, las hojas a configurar, la que dice archivo o files, sheets o también hojas, o files, o también conocida como campos. Deben tener el 1, el archivo, y ahí sí yo puedo seleccionar las hojas, y una vez que seleccione las hojas, puedo seleccionar los campos. ¿Hasta ahí estamos o alguien tiene algún inconveniente? No. Ahí creo que estamos, profe. Estamos todos, perfecto. Entonces, vamos a darle un clic en OK. Ya tengo mi primer elemento de entrada, ¿sí? Ahora vamos a seleccionar un elemento en el cual yo voy a configurar o enviar a una tabla. Y aquí donde dice Output, ya tengo la entrada, ¿no? Entrada o Input, o también salida o Output, en este caso está en inglés, en el caso de ustedes depende, de pronto está en inglés o español, ¿sí? Depende mucho del sistema operativo, pero al poner en Output o salida, voy a buscar el que dice Table Output y voy a seleccionarle hasta el área de trabajo, ¿sí? Y lo que voy a decir, de esta hoja productos, yo quiero pasar a que sea a una tabla, ¿sí? Pero obviamente cuando yo hago este tipo de elementos, aquí me aparece el table output. Si me ubico sobre cada uno de los elementos, me aparece esta ventana flotante o este elemento emergente. Y en este caso tengo la posibilidad de configurar. Y es importante siempre antes de configurar hacer lo siguiente, ¿sí? Sí, esto vamos a hacer antes de configurar la parte donde dice table output, ¿sí? Y quiero que pongan atención a esta parte, ¿sí? Aquí tengo la posibilidad de conectar un conector, ¿sí? De entrada o de salida. ¿Qué significa de entrada? Que va a entrar información a este conector. O de salida, como tengo aquí, que me permite crear un conector para conectar a otro paso. En este caso le voy a poner uno de salida porque quiero que salga de productos al que dice table, ¿sí? Si se fijan, el sentido de la flecha, ¿no? ¿Sí? Voy de nuevo. Voy de nuevo, ¿no? Me ubico sobre el que dice Products y selecciono la caja en donde la flecha está saliendo fuera del recuadro.
Le doy un clic y le doy un clic en el otro elemento en el cual quiero conectar. ¿Por qué esto es importante? En primera instancia, cuando yo ya vaya a configurar la tabla donde se va a guardar la información, va a requerir de información que le provea este paso en el cual yo obtuve la hoja que quería y los campos que quería de el archivo, la hoja y los campos. Si es que yo no tengo esa información, no voy a poderle ver la información aquí para que se cree una tabla en la base de datos que necesita, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros conectamos, podemos editar la tabla, ya sea dándole doble clic o si estoy sobre el elemento que dice Table Output, le doy un clic en editar. Cualquiera de las dos me lleva a este cuadro de diálogo, ¿sí? Entonces, me dice el nombre del paso. Siempre utilicemos nombres de paso a los cuales nos van a permitir identificar. Le voy a poner dim producto, por ejemplo. Dim producto, ¿sí? Es el nombre nada más del paso, ¿no? O le puedo poner dimensión producto como yo deseo. Eso ya depende de ustedes. Si quiero ponerle no completo dimensión producto, puedo hacerlo, ¿no? Dimensión producto, por ejemplo. ¿Sí? No importaría. Dimensión producto. Ahora, es el nombre nada más del paso. Y aquí viene lo siguiente y lo que es importante. Me dice que seleccione una conexión. Como no creo una conexión, entonces me aparece este elemento, ¿sí? En el cual me pide editar si tuviera una conexión a seleccionar o poner nuevo o utilizar un wizard, que sería un asistente. Yo le voy a dar un clic en el que dice nuevo nada más. ¿Sí? Y es importante cuando le damos un clic en Database, primero especificar ciertos elementos. Fijémonos, aquí me aparece las opciones avanzadas, opciones, pooling, clustering, en el caso de que utilice ciertos elementos como estos. En la siguiente me aparece el nombre de la conexión. Le voy a poner aquí Postgres, ¿sí? Sería Postgres, ¿sí? Y voy a seleccionar el motor de base de datos de Postgres. Aquí debe decir Postgres SQL, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tuvo un inconveniente para esta parte de aquí? Ya, importante. Vamos a seleccionar el que dice Native JDBC. Va a utilizar el Java para pedirme o poder realizar la conexión, ¿sí? Ahora aquí me aparecen unos settings de poder conectarme a mi base de datos, tanto como el host, el database name, el username, el password. A ustedes dirán, bueno, de pronto no sé cuál es el host, la base de datos sí la sé, de pronto sí la sé la base de datos, era el DW ventas que le puse, pero los demás campos no sé. ¿Cómo hago? Me voy al Postgres y en el Postgres yo aquí tengo mi servidor Postgres que está activo en este momento. Si le doy botón derecho y pongo Properties, puedo darme cuenta en conexión con qué valor me estoy conectando, a qué dirección, a qué servidor. En este caso dice localhost, el puerto 5433, el usuario Postgres y obviamente la clave que yo tengo para mi usuario Postgres. Si alguien por alguna razón se está conectando con otro usuario a esta base de datos, solo lo que tiene que hacer es darle botón derecho aquí, en donde está su servidor, Properties, en Connection y puede ver a qué servidor y con qué usuario. Por ejemplo, tendré que especificar el host como localhost y el usuario sería este usuario que tengo aquí, que dice Postgres. Entonces me voy acá al Pentaho, pongo aquí localhost, aquí pongo el username que sería Postgres y el password que yo tenía. ¿Sí? Importante
ubicar la información adecuada. Aquí tenía algo también interesante. Dice puerto 5433, fíjense. Entonces tengo que poner aquí 5433 en mi caso. Como yo tengo dos instancias de Postgres, por eso me parece 5433. En su caso debe ser 5432, si solo tenían una instancia de Postgres instalada. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna inquietud, por favor? Ok. ¿Qué deben verificar? Poner un nombre a la conexión. ¿Sí? Poner el tipo de conexión. El acceso que va a ser JDBC y los settings que nos pide aquí. ¿Cómo verifico? Le doy un clic en este que dice test y si está todo correcto, me va a aparecer esto que tengo aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Dice conexión a Postgres, obviamente el nombre que yo le puse fue exitosa. Hostname, localhost, port 5433, que en mi caso era el puerto 5433, y ahora, ¿cómo sacaba que era 5433? Si me iba al Postgres y daba botón derecho sobre el servidor y propiedades, aquí dice puerto 54. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Todos o alguien tuvo algún inconveniente? Por ahora. ¿Quién tuvo algún inconveniente? ¿Todos bien? Y me salió un error. Todo bien. A ver, al que le salió un error, voy a detener la pantalla y voy a, bueno, para poder solicitar que me compartan varias personas y poder ver, ¿sí? Cómo solucionarle. A ver, ahí, ¿quién le salió un error? Por favor. Ya Comparte nuestra pantalla, ¿sí? no sé si es por el usuario y el password. ¿Ya le viste qué usuario y qué password tienes en el Postgres? ¿O dónde está tu Postgres? Aquí. El usuario es Postgres y tu clave. ¿Sí te Postgres acuerdas? igual. Postgres igual. Revísale entonces la clave de nuevo. Dice que... A ver, pues veamos aquí. Autenticación, password, falló para el usuario Postgres, dice. ¿Seguro que es esa clave? Es la de aquí, username. No, ese es el usuario nada más. Con uno inicias. Ya. Gracias. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Alguien más que haya tenido inconvenientes? Bueno, entonces hasta ahí estamos correcto. Bueno, voy a seguir compartiendo mi pantalla, ¿ya? Listo, entonces una vez que tenemos esto y dice que fue exitosa la conexión, quiere decir ya tengo un nexo de comunicación entre el Postgres. Lo que hago a continuación es poner OK y automáticamente la conexión ya me aparece en la lista para poder reutilizar. Es decir, cuando haga otro paso de otra tabla, también puedo reutilizarla, ¿no? Me dice el esquema. Como ya tengo una conexión a Postgres, me dice cuál es el esquema. Si pongo en Browse, ¿cuál sería el esquema que debería seleccionar? Information esquema, PG catálogo public. Public, correcto. Selecciono public y aquí dice el nombre de la tabla. Como no tengo ningún nombre de tabla, pongo dim, ¿sí? Lo voy a poner en dim productos. O dim producto, dimensión producto. ¿Ya? Importante cuando hagamos el siguiente elemento. Dice truncate table. ¿Qué significa el truncate table? Un truncate table significaba, de lo que habíamos visto el semestre pasado, el truncar me servía para borrar los datos. Si yo quiero hacer algo recursivo y que cada vez se vaya actualizando mi data y no que se vaya agregando a lo que ya está, debo poner el que dice truncate table. ¿Sí? O borrar tabla, ¿no?
o borrar datos o borrar filas, debe aparecer, ¿sí? Si es que está en español. Abajo dice especificar los campos de la base de datos o specify database files. Le damos un clic aquí, importante, porque esto me sirve para poder decir qué campos yo quiero seleccionar o qué campos necesito para mi base de datos. ¿Sí? Le damos un clic en database files y le damos un clic en donde dice get files. Si es que yo no, perdón, voy aquí a retroceder un poquito. Si es que yo no puse este vínculo entre estas dos tablas, entre productos y esta tabla, al poner get files no me va a aparecer ningún campo. ¿Sí? Si es que yo no puse esta flechita que me permitió unir los dos pasos, no me va a aparecer nada. ¿Sí? Pero si yo puse, fíjense, ya me aparecen los campos. Este que dice enter file mapping me permite cambiar los tipos de datos, pero obviamente aquí me da un error porque todavía no se encontró la tabla, porque no ha sido creada aún. Entonces, ¿cómo se crea la tabla? Primero, puse get file, ¿sí? Luego le damos un clic acá abajo, tenemos un botón que dice SQL. Le damos un clic y me aparece un script para la creación de la base de datos. Le ponemos execute y debe salirme que fue ejecutado dicho script. Es decir, en este momento creó la tabla. ¿Sí? Execute y se ejecuta, ¿no? Luego ponemos close y ahí sí, si deseo, puedo ya cambiar o hacer un edit mappings de los datos que yo necesito. Si es que necesitaría cambiar los datos, cambiar el origen y todo esto, ¿no? Hasta ahí, ¿estamos ok? Sí. Ponemos ok. Profe, en la parte de main option no le puso alguna opción, eso no lo alcanzaba. No, solo estos de aquí deben estar seleccionados. Truncate y specify files. Ya de ahí en database. Y de ahí le damos get files para que me aparezcan aquí. Y de ahí SQL. Ok. ¿Sí? Entonces ponemos OK y hasta el momento ya está nuestra primera tabla. Va a ser bastante simple esto. Vamos a darle un clic aquí en ejecutar, ¿sí? Y primero nos va a pedir que guardemos, bueno, nos aparece este cuadro de diálogo y me dice que va a ser cómo va a ser la ejecución, que va a ejecutarse un log para decir qué es lo que pasó en el caso de que falle. Y pues acá tenemos un room, ¿no? Ponemos ejecutar. Sí, me está diciendo aquí, por favor, como creaste un nuevo archivo, por favor debe guardarse antes de la ejecución. Solo me pide guardarlo en algún lugar y yo voy a escoger de pronto un lugar donde guardar este archivo. Va a ser aquí digamos puede ser en Pentaho, digamos aquí pongámosle DW ventas, pongamos, ¿sí? ¿Ya? Es un nombre del archivo. Este archivo me va a permitir tener la información de esto que estoy haciendo, ¿sí? De esto que tengo aquí. ¿Sí? Y cuando se ejecutó correcto, me aparecen estos dos vistos aquí y abajo me dice, en la parte de abajo dice, se finalizó, ¿sí? Entradas 6 filas, ¿sí? Se escribieron 6 filas y se escribieron en la dimensión producto 0, ¿sí? Entonces, hasta el momento ya se ejecutó de forma correcta. Si yo me voy al Postgres, ¿sí? Voy a salir aquí, el Postgres, me voy al Postgres a la base de datos de W ventas, me voy a las tablas, hago un refresh, ya debe estar la tabla. Y si hago digamos, para poder ver las filas, un View Data, nos damos cuenta que debería estar toda la data que nosotros pasamos. Tenemos un ratito que se demoró. ¿Sí? Y está toda la data de productos del archivo de Excel que acabamos de pasar. ¿Sí? ¿Está difícil o no? Hasta ahorita fácil. Hasta ahorita fácil. Vamos a hacer lo mismo con otra tabla. Voy a hacer de la siguiente tabla, ¿sí? Y después vamos cada uno
mostrando lo que vamos haciendo de la migración de las tablas, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Para hacer de otra tabla, voy otra vez a Input, ¿sí? Otra vez a Input, busco en entrada, busco el que dice Excel, Microsoft Excel Input, lo ubico en el lugar donde tengo mi área de trabajo. Voy a editar. Como ya pasé productos, veamos, ya tengo pasado aquí productos. Voy a pasar vendedor, por ejemplo. Entonces hago lo mismo, aquí pongo vendedor, el nombre. Ponía el tipo de archivo. Buscaba dónde estaba el archivo de Power BI. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué más hacía aquí? Añadir. Perfecto, añadir, agregar, ¿no? Una vez que aparece aquí, me doy cuenta en la parte de la pestaña porque desaparece el símbolo de interrogación. Y luego, ¿qué más tenía que hacer? Ir a Sheets. Nos vamos a hojas. Hojas, o sheets también, ¿no? Ujú. Get sheet names, ponía vendedor, ¿sí? Pongo OK. Me aparece vendedor, desapareció el símbolo de admiración y luego a campos. Agregamos y aquí tenemos los datos de nuestro vendedor. Ok, ponemos OK o vale, creo que les aparece, bueno, es una, quienes tengan español les aparece una especie de Spanglish y Spanglish de español España, porque les aparece en vez de OK, les aparece creo que vale, pero bueno, significaría lo mismo que poner OK, ¿sí? Lo siguiente que hacía, ¿qué era? Añadir la salida de tabla. La salida de los datos. Table output. La salida, correcto, table output, ¿ya? Y lo siguiente, Teníamos que unir vendedor al table output. exacto, vendedor 1, y ahí sí tengo table output. Doy doble clic o le doy un clic para editar. Y fíjense que como ya tengo el origen de datos, ya no tengo que estar volviéndola a crear. Solo pongo aquí dimensión vendedor, por ejemplo. Ya está aquí la conexión de Postgres. Solo una vez la hice. Pongo browse. El esquema, public. El nombre de la tabla le voy a poner dim vendedor. ¿Qué más hacía aquí? Añadir Y unos a data files. Mar- el truncate marcaba el truncate. y el specify. Truncate y specify files. Correcto, muy bien. Antes de darle un clic en database files. Y ahí sí, como tenía la relación, me aparece. Y a continuación, ¿qué hacía? Tenía que Lo darle al SQL. SQL para SQL. crear la tabla. Correcto, SQL, execute, OK, y OK. Ponemos OK acá de nuevo y ya está. Los dos actividades. Pongo ejecutar. Aquí me va a decir que si deseo guardar, le voy a poner que sí. Y obviamente aquí se ejecutarían los dos elementos de forma simultánea. ¿Sí? Esta es una ejecución básica, ¿no? Yo puedo hacer ciertos elementos en Pentaho, es decir, podría ser condicionantes, ¿no? Es decir, si este ejecuté y hay un error, no ejecuto los siguientes, por ejemplo. Puedo hacer algo como eso. Hay muchas herramientas que me permiten hacer esto en Pentaho, pero ahora solo estamos viendo la parte básica de cómo pasar esos datos a Postgres. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí?
van a ir haciendo las demás tablas, de tal forma que podamos tener las otras tablas. Es decir, ¿cuáles van a ser las otras tablas? Ya tenemos aquí en el Excel, vendedor, vendría a ser tienda, factura ventas y cliente. ¿Sí? Entonces, vamos a ir revisando que todos tengan esto. Y esa va a ser la participación de hoy. Todos deberían tener aquí 5 para 5 tablas, ¿no? Productos, de acuerdo a lo que tengo acá. Productos, tienda, facturas y cliente. Vamos a ver, producto, vendedor, tienda, facturas y cliente. Aquí deberían aparecerme todos estos elementos. ¿Sí? Y vamos solucionando en el caso de que alguien haya tenido inconvenientes. ¿Te entendido lo que vamos a hacer? Sí. Sí. Correcto. Manos a la obra entonces. De igual forma van Profe, levantando. ¿Sí? un favor. ¿Será Claro que que me puede hacer visualizar cualquiera de las dos entradas, sea de productos o de vendedor? ¿Ya? ¿Qué necesitas? Ya. ¿Cómo Que le te explique. hacía que cargue en la opción de ficheros seleccionados? Aquí. Ya, Ajá, una vez eso. que, por ejemplo, tengo delete, ¿no? Por ejemplo, si no tuviese esto, está así vacío, ¿no? Nos vamos a, primero, el tipo de archivo, que debe ser XSLX. Voy a Browse, me voy a Fuente Power BI y le doy un clic aquí en el botón de al lado de Browse o Examinar, que dice Añadir o Agregar, ¿sí? Doy un clic aquí y me aparece en la lista acá abajo. Y ahí sí puedo poner get la hoja de las hojas y luego los campos, ¿no? Ya. ¿Sí? Sí, gracias. Correcto. Entonces, van acabando y van levantando la mano en la ventana del chat para poderles verificar lo que han hecho y con eso registramos su participación en clase, ¿sí? Como el Power BI, de preferencia el Power BI, quisiera que lo instalen para la siguiente clase, hacer un ejemplo, ¿sí? Con el Power BI. También vamos a tratar de hacer, utilizar información, vamos a utilizar, y ya les voy a subir unos DLLs también para poder utilizar, utilizando el SQL Server, porque como es una herramienta que, esta herramienta Pentaho es una herramienta que es gratis y obviamente si quiero conectarme a algo privativo como Microsoft necesito una serie de DLLs, eso también les explicaría la siguiente semana. ¿Sí? Pero creo que la siguiente semana vamos a llegar a tratar de hacer informes, cómo hacer informes con el Power BI, y una vez que hagamos informes con el Power BI, o no sé si tienen instalado Power BI, ¿alguien no tiene instalado todavía? Yo no tenía que por lo que tengo Mac. Por Ah, ya. eso Bueno, vamos a ver, entonces vamos a hacerlo esto la siguiente semana, hasta si encontramos una solución para algunos compañeros que tengan de pronto Mac, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer esto y vamos comprobando lo que hayan hecho y con eso sería ¿cómo comprobamos? Que esto estén todos los vistos en verde y pues también obviamente aquí en el Postgres, aquí podemos ver las tablas, ¿no? Cómo van apareciendo las tablas, ¿no? Sí, si se fijan, vamos a ver la información, cómo se verifica de los vendedores, por ejemplo, aquí me aparecen todos los vendedores, ¿sí? Algo interesante de esta herramienta es que es bastante sencillo hacer este tipo de cosas. Como se dan cuenta, casi no se necesitan muchos pasos que hacer y obviamente pues la ventaja es que no necesitamos para Pentaho instalar absolutamente nada, ¿no? Ok, entonces van levantando la mano y vamos verificando lo que hayan hecho, ¿sí?
¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ya tienes? Joseph, ¿tienes algún inconveniente? No, ya acabé. Ya. A ver, demos paso para que nos puedas mostrar lo que has hecho. ¿Sí está viendo? Sí. Ok. Ya, si la ventaja de que le puedes ejecutar varias veces y le ejecutas de nuevo, pone ejecutar todo. Sí, al utilizar el truncate, lo que hacía es borrar la información y volver a cargarla, ¿no? Sí, ahora ante al Postgres y muéstrame los datos de la tabla factura ventas, por favor. Eso. Los datos, botón derecho sobre factura ventas. View data. Ese de all rows. Sí, correcto, esa es la tabla. Obviamente la tabla de hechos, la que debería tener toda la información y data. Correcto, Joseph. Muchas gracias. Dije, también ya acabé. Ya, ok. Inge, buenas noches. A ver, alguien creo que tenemos Johnny Zapata. Sí, ahí están las tablas. Ya, ejecutamos. Correcto, y vemos en el Postgres que es de la información migrada pasada, ¿sí? Ahí está. Correcto, muy bien. Listo. Johnny. Inge, también tengo ya la solución. Buenas noches. A ver, pues muéstranos. De preferencia levanten la mano, ¿no? Eso va apareciendo quien levanta la mano de acuerdo a su prioridad. Quien levantó primero aparece primero, ¿sí? Oh. Existe. Inge, no sé si le está viendo mi Sí, sí, estoy pantalla. viendo. Disculpe. Sí, estoy viendo. Ya. Ya, ejecútale. Le muestro el Postgres. ¿Sí? Ahí está. Ya. Ok. Listo. Vamos con Henry Rojas. También dice que ya tiene listo. Ya le compartí. Ya. Ahí está la parte del ventajo. Ya. Correcto. Y aquí están las tablas ya creadas, entonces, sí, rápidamente. Select de este. Correcto. Muy bien. Listo, Henry. Muy bien. ¿Dónde está? Listo, muy amable. Inge, Wacom, por favor, estoy echando la mano. A ver, tienes que levantar la mano, ¿no?
poner el pulgar o el aplauso que hay en el Zoom, porque eso se borra, no las reacciones. Ahí en la parte de participantes dice levantar la mano, dice raise hand. Cualquiera de ellas, porque eso no se quita, no se borra. ¿Sí? De tal forma que yo pueda ver, como tiene el compañero Ángel Cislema, ¿sí? De ahí dice Diego Galárraga, ¿sí? De esa forma, eso no se borra, ¿sí? ¿Estamos? Ángel, por favor, nos muestras tu solución. Ya, Inge, ya lo hice. Inge, ahí está todo Aún listo. no se... A este momento sí. Ya, ahora sí. Ya, Inge, está todo. Ya, ejecútale. Ya, Inge. Listo, muchas Lambda gracias. A ver. Postgres. Falta Postgres, falta Sí, Postgres. aquí está, Inge. Ahí está, Inge. Listo. Muchas gracias. Ya, Inge. Listo, vamos con Diego Galárraga. Listo, Inge. Ahí está. Ya. Y en Postgres está acá las tablas de Inge. Ok. Escútale. Listo. Muy Listo, bien. Inge. Vamos con el compañero Luis Huacón. Todavía no se carga Luis. Se quedó cargando. Ahí sí. Listo, Luis. Muchas gracias. Vamos con Johnny Wilcapi. Johnny, por favor. Listo, Johnny. Gracias. Ya dije, gracias. Vamos con Cristian Artieda. Ahí está, Inge. Está. Ok. Tiene todos. Postgres. Están las tablas. Ya, listo. Gracias, Inge. Listo, muchas gracias. Vamos con Luis Zapata.
Listo, Luis, muéstranos el Postgres. A ver, Postgres. Postgres. Ok, listo, Luis. Sí, gracias, Inge. Gracias también. Vamos con Iván Flores. Inge, buenas noches. Disculpe, yo estoy haciendo la transmisión de la videollamada por una tablet, pero tengo aquí mi computadora hecho, no sé cómo podría mostrarle. Cambia la cámara y muestra la cámara de lo que estás haciendo, pues. Ya, Inge, perdón. No sé si así o cómo podría. Sí, pone un poco recto. Ah, ya. Debes utilizar el computador. ¿Por qué no utilizas el computador? Es que, Inge, mi computador no es muy potente, así que hice la transmisión para que no... Pero si funciona el Pentaho y si funciona, lo demás debería Sí, funcionar. ahí, Inge, Ok. tal vez se le ve. Sí. Sí. Bueno, le mandé a correr. Ujú. No debe dar ningún error. Ujú. Ok. Y aquí ya están apareciendo aquí las tablas. Ok. Y aquí está. No sé si tal vez le muestro alguna otra. Ok. Está bien. Sí, porque no se ve tan bien. Ok, listo, Iván. Muchas gracias. Vamos con Steven Cóndor. Ya, ahí sí se ve. Ujú. Sí, estoy viendo. Ya. ¿Cuál era este? Ya, este está, y aquí está el Postgres. Ya están Ok. todas. Listo. Listo, Steven. Por favor, Oscar Puyay también. Ah, ya se corrió. A ver, sí. Ok. Listo. Listo, Oscar. Muchas gracias. Vamos con Kevin Pascual, por favor. Buenas noches, ¿sí le ve la pantalla? No sé. ¿Sí? Ahí sí, está compartiéndose. Bien, ahí Ahí están sí. las transformaciones de las 5 tablas que están dentro del archivo de Excel. Y ya le voy a indicar la del código. Ahí están las 5 tablas. La select. Listo, Kevin. Muchas gracias. ¿Alguien más, por favor, que haya realizado esta actividad? Es importante porque
Quiero saber que, espero que todos lo hagan, porque con eso pues ya tendría una idea de que está funcionando, de que sobre todo están utilizando el Pentaho, de que está funcionando la conexión al Postgres. Es importante que lo hagan, por favor, ¿sí? Para el café. ¿Quién más tiene, por favor? ¿Qué para el caso de las relaciones de tablas, cómo sería? Las relaciones de tablas, obviamente, si yo quiero hacer las relaciones, ¿cómo las haría? Recordemos que pues este sería un script aparte, ¿no? Tendría que generar un alter table de cada una de ellas, ¿no? Lo que hace esta herramienta TL es pasar la información a tablas establecidas. Obviamente, si es que yo ya tengo tablas creadas y sobre todo tengo creadas mis relaciones en dichas tablas de las restricciones de integridad, obviamente lo que tendré que hacer, sobre todo establecer en el Pentaho una secuencialidad de cuál va a ser el orden, cuál va a ejecutarse en primera instancia. Y eso sí se lo puede hacer, ¿no? Eso más adelante vamos a ir viendo cómo ir creando elementos de prioridad. Primero quiero ejecutar los productos, luego el vendedor, luego tal, y luego pues ir dando un orden para ejecutar un flujo, se podría decir, ¿sí? Si nosotros damos cuenta, en elementos de ahí tenemos elementos en la parte de diseño del Pentaho, tenemos herramientas como flujo, en donde yo puedo seleccionar prioridad y ciertos elementos para poder realizarlos, ¿no? Sí, cómo hacer todo este tipo de elementos en el Pentaho, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer, sí se puede hacerlo, pero obviamente en la creación de la tabla se supone que si nosotros tenemos establecido una serie de tablas, qué sé yo, en Postgres, en SQL, obviamente debería haber creado todos mis elementos de restricciones de integridad y todo lo demás. Cuando hablamos sobre todo con respecto a la creación de un cubo de datos, vamos a tener el ambiente tipo estrella, ¿no? Donde tenemos una tabla de hechos y tenemos las dimensiones. Recordemos qué son las dimensiones. ¿Cuál sería la relación adecuada que debe haber entre una dimensión y una tabla de hechos? ¿Alguien recuerda cuál era? De muchos a muchos, de uno a muchos, de muchos a uno. ¿Cómo era? De uno a muchos. De uno a muchos, desde dimensión hasta hechos, ¿no? Entonces, para yo poder hacer esto, obviamente yo debí previamente haber construido esto, ¿no? Ahora, Pentaho nos da la ventaja de crearnos la tabla y sí se puede hacer muchas cosas avanzadas para hacer esto, sí, de hecho sí hay cómo, y vamos a ir viendo en el transcurso de lo que vayamos avanzando, de cómo hacer esto y cómo sobre todo establecer elementos muy importantes a la hora de nosotros crear o llenar nuestro almacén de datos, ¿sí? Por favor, no sé si alguien más ya terminó lo que estamos haciendo. Inge, por favor, yo. A ver. Por favor, levantemos la mano, si no, no sé quién. Así no se levanta la mano, se utiliza de participante, solo estás haciendo un pulgar. Eso es para decir la aceptación de algo. Levantar la mano puede ser para preguntar o para decir que ya tengo algo, la respuesta, algo correcto. Listo, Ricardo. Por favor, muéstranos tu proceso en Penta. Correcto. Ejecútalo de nuevo. Listo. Hacemos el select.
Listo, listo, Ricardo. Muy bien, gracias. ¿Alguien más, por favor? Todavía quedan algunos compañeros que no han participado. Listo, Tengo Inge, gracias. 7 compañeros de los 21 que todavía no han participado. Así es que, por favor, necesito saber que les funcione, porque recordemos que esto o algo como esto, un proceso, esta es una parte de la práctica que vamos a hacer. Es una parte de lo que vamos a ir haciendo en el examen práctico, ¿sí? Entonces es importante que pues todos utilicen y quiero saber que todos les haya funcionado. Ya tenemos una gran parte de compañeros que ya lo hicieron sin ningún inconveniente. Quiero que todos este momento muerto. Si no, el momento del examen, ahí va a haber inconvenientes, ¿no? Algo importante, y para eso voy a compartir mi pantalla hasta seguir avanzando, es sobre todo, a ver, aquí tenemos el proceso, ¿no? Esto era el proceso. Bueno, aquí le he puesto dimensión tienda 2, aquí era facturas, ventas, ¿no? ¿Ya? Sobre todo cuando nosotros realizamos este elemento, siempre que nosotros ejecutamos y ponemos ejecutar, nos pide guardar, ¿no? Toda esta información que guardamos, que va a estar ubicada en el directorio donde le guarde, es importante tomarla en cuenta. Por ejemplo, aquí se guarda un archivo que dice KTR. Este que dice KTR va a ser el archivo que me va a permitir, si es que yo por algún rato cierro, ¿sí? Y pongo File, pongo Open, ¿sí? Y busco el directorio donde está, me va a permitir cargar toda la información que yo tenía, ¿sí? Entonces, si algún momento, pues, hacemos una tarea, hacemos un elemento como estos, pues yo voy a poder ver la información que tenía aquí. Vamos a ver también en la siguiente clase, vamos a ver elementos de cómo poder hacer o pasar información. Información, ¿sí? ¿Alguien ya acabó? Podemos ver información de cómo nosotros creamos. Por ejemplo, aquí veo el origen y veo que realmente cómo se hizo el origen, de qué hojas, qué campos obtuvo la información. Pero más adelante también vamos a ver cómo yo hago, por ejemplo, quiero sacar desde una tabla a una dimensión que sea, qué sé yo, desde una consulta basándome en la información de una tabla. Yo puedo hacerlo y eso vamos a ver la siguiente semana, cómo hacer esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo conectarnos desde pronto a un SQL Server, desde la base de datos Norwind y pasar a una a una tabla en Postgres, ¿sí? Pero obviamente para eso yo tendría que hacer un select o una consulta que yo necesito para poder hacer esto. Entonces, todo esto es importante que nosotros tomemos en cuenta. Sobre todo, supongamos que yo les mande una tarea para hacer algo como esto, ¿en dónde está el archivo? El archivo está ubicado en donde yo le guardé, tiene la extensión KTR, que es el del Pentaho, por ejemplo, ¿sí? Y que me permite, sobre todo, mostrar la información, ¿no? Voy aquí a mostrar algo de Power BI hasta que los demás compañeros sigan mostrando, acabando, pues veo que todavía nadie más Profe, yo acaba. ya acabé, disculpe. A ver, ¿quién me habló? Yo, Darío. Darío, por favor, siempre levantemos la mano. A ver, Darío, muéstranos lo que hiciste, Perdón. ¿sí? A ver, Darío. Sí, no sé si ya puede ver mi Sí, estoy viendo, pantalla. estoy viendo. A ver, muéstranos, muéstranos el del Aquí está lo Pentaho. que hice Ah, en correcto. Pentaho. Ujú. Y aquí está ya las tablas. Ok, listo, Darío. Muchas gracias. Gracias. Ok, entonces, por ejemplo, lo que les estaba diciendo, si no hay nadie más que haya acabado, les voy a compartir la pantalla de Power BI. No sé si están visualizando, sí, me parece que se está visualizando. Y bueno, cuando yo ingreso al Power BI, pues yo tengo la posibilidad de acceder, pues, como tal a la herramienta, ¿no?
Obviamente aquí tengo, hay elementos que me permiten ser utilizados, dice, durante 60 días, ¿sí? Nos permite por lo menos utilizar esta herramienta Power BI. Lo vamos a cerrar. Y aquí este es el entorno de Power BI, ¿no? Es bastante útil y si nos damos cuenta, en la parte donde dice data yo puedo obtener los datos de varias fuentes, ¿no? Aquí vamos a tener los elementos recientes de Power BI. Vamos a tener, de pronto tenga datasets creados en Power BI, un SQL Server. Y aquí en Get Data tengo la posibilidad de utilizar ciertos elementos para cargar mis datos. Si le doy un clic en More, nos vamos a dar cuenta que podemos acceder a la información de más elementos. Esperemos un ratito que se cargue. Y me aparece la posibilidad de utilizar de ciertos motores de base de datos, como Oracle, como IBM, MySQL. También debemos tener por ahí elementos como Postgres, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quiero obtener mis datos de Postgres, veamos que me solicita. Veamos si nos deja conectarnos. Y aquí pues va a aparecernos un elemento. El Postgres, por ejemplo, es localhost, ¿sí? La base de datos era DW ventas, ¿sí? Le voy a poner OK, y aquí me debería salir si es que puedo no conectarme a Postgres, ¿sí? Por lo general, hay ciertos elementos para podernos conectar y nos pide, por ejemplo, aquí el usuario clave, ¿no? Aquí era Postgres. Parece que esta versión ya han solucionado, mitigado ciertos elementos. Por ejemplo, parece que, veamos si es que me deja conectar. Si es que no me deja conectar, me va a pedir que me descargue un archivo adicional. Veamos si es que me deja conectar. Parece que en esta versión ya han solucionado. Por ejemplo, aquí me dice, no se puede conectar porque está usando una conexión encriptada, por ejemplo. Veamos qué podría ser. Le puse OK, dice no puedo autenticar las credenciales y aquí me dice por qué sucede esto. Veamos de acá, regresemos, utilicemos un back y pongámosle en opciones avanzadas. Veamos. Sí, no me pide nada más, ¿no? Sí, no me pide nada más, así es que se supone que debería dejarme conectar. Aquí dice no puedo autenticar las credenciales que se puede. Pongamos de nuevo. Parece que no han solucionado. Postgres. Aquí era la clave. Y aquí dice, pongamos de aquí al DW ventas. Veamos si me deja conectar. No, no me deja conectar. Bueno, ya les voy a solucionar. Hay que descargar un elemento extra para poder cargar, pero bueno. Si es una base SQL, sí me va a dejar conectar. Bueno, esto la siguiente semana les muestro correctamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a cargar los datos desde el Excel. Bueno, eso sucede con ciertos elementos como cuando utilizo programas que no, por ejemplo, de Microsoft quiero utilizar o sacar datos de una fuente como Postgres o MySQL, tengo que instalar ciertos software extra. Eso tengo que subirles, pero igual la siguiente semana le vemos cómo hacer eso. Bueno, aquí por ejemplo, en Postgres, en la fuente de Power BI, yo le cargo, me va a pedir que seleccione las hojas o los datos, por ejemplo. Sí, aquí fíjense, me aparecen las hojas, ¿no? Digo, yo quiero todas las hojas y pongo load y va a cargarme la información en forma de tablas desde el Excel. Sí, empieza a cargar toda la data y aquí tengo ya toda la información, ¿no? Lo que me genera en el Power BI es un modelo de datos para yo poder utilizarlo y realizar las consultas necesarias, ¿no?
¿Sí? Entonces, fíjense, aquí primero tengo el espacio de trabajo en el que está seleccionado para crear mi reporte. Aquí, si yo deseo, puedo ver la información de las tablas. Fíjense, selecciono la tabla cliente, selecciono la tabla producto y veo la información de cada una de las tablas. Y acá tengo el modelo. Aquí alguien me puede decir qué falta en este modelo. ¿Qué falta en este modelo? Falta enlazar la tabla cliente con la tabla de ventas, factura de ventas, me entendería. Exacto. ¿Por qué sucede esto? Y bueno, ahí un poco pues tomando en cuenta la estandarización de nuestros elementos. El Power BI es una herramienta muy versátil que en este caso empezó a crearme mi modelo de datos para poder realizar mis informes y ya me puso el modelo, si nos fijamos, con las relaciones respectivas, ¿sí? Y si se dan cuenta, utiliza el de uno a muchos, ¿no? Sí, desde las dimensiones hasta la tabla de factura-ventas. Es importante y sobre todo para que esto funcione de una forma correcta, que tengamos nuestros campos de forma estandarizada. Fijémonos aquí el código del cliente y acá fijémonos el código del cliente. Son dos elementos que están totalmente con distinto código, pero si vemos aquí código de vendedor, si vemos aquí código de tienda y vemos código de producto, sí existe en esa tabla, pero aquí dice COD vendedor, ¿no? Entonces, de esta forma, nosotros podemos utilizar una relación de la siguiente forma. Cojo este campo, lo arrastro hasta donde dice cliente y automáticamente el Power BI me va a generar la relación. Sí, y aquí puedo ver la relación, ¿no? Si me ubico sobre cada uno de estos elementos, puedo ver la relación de esta. ¿Sí? Esto es lo que deberíamos nosotros llegar a utilizar. Ojo, yo también podría haberlo hecho desde el Postgres, pero obviamente cuando le hice desde el Postgres no me dejó conectar. Ya vamos la siguiente semana a solucionar eso, porque el objetivo de la siguiente semana va a ser sacar datos desde una base de datos como el Postgres, migrar los datos, o del Norwin, migrar los datos hacia la base de datos Postgres y sacar la información desde mi herramienta como Power BI para poder generar informes. Entonces, esto es importante siempre antes de que empiece a generar un informe, de que se cumplan con estos elementos, que exista la relación que tenemos entre cada una de estas tablas, con el fin de que yo pueda, sobre todo, generar un informe de forma correcta. Si no tengo una relación entre cliente y ventas, por su campo cliente, no voy a obtener un valor o sobre todo un reporte actual. Voy a mostrarles cómo genero un reporte así, bastante sencillo, a la hora de hacer un reporte. Y esto lo vamos a ver más en detalle la siguiente semana, pero por lo menos mostrarles cómo se hace un reporte. Por ejemplo, yo tengo aquí ciertos elementos de reportes. Voy a seleccionar aquí este diagrama y le doy un clic aquí, ¿no? Por ejemplo. Tal forma que yo tengo un diagrama de barras en el que me dice qué campos yo necesito. Por ejemplo, yo cojo y digamos de ventas, yo quiero sacar de pronto las ventas por año. Selecciono los elementos aquí. Y me va generando elementos de reportes, ¿no? Bueno, aquí puse mal. Veamos, las ventas deberían ir en valores, por ejemplo. Y voy a poner aquí, de pronto, en vez de poner ese valor de, quiero poner de pronto el código de la tienda, pongamos el nombre de la tienda o bueno, aquí está el nombre de la tienda, le ponemos en este eje y nos empieza a salir los elementos de los nombres de las tiendas. Sí, eso es importante para poder hacer un reporte como estos, de poder saber elementos que me van a permitir tener datos como estos, ¿no? Aquí puedo, por ejemplo, sacar el año de ventas, por ejemplo, la fecha, y en la fecha le voy a poner en la leyenda, y aquí me sale, obviamente, por fechas, ¿no? Y puedo cambiar la información o renombrar mis datos de acuerdo a lo que necesite. Por ejemplo,
Borremosle aquí en vez de fechas, pongámosle el vendedor. ¿Sí? Aquí pongámosle el nombre del vendedor y le ponemos una leyenda. ¿Sí? Y aquí me sale por cada tienda, ¿sí? Cuál fue las ventas de ese vendedor, por ejemplo. ¿Sí? Y puedo hacer una infinidad de elementos como estos, que obviamente lo vamos a revisar cuando nosotros realicemos informes con esto, ¿no? Pero la principal característica y lo principal que debemos tomar en cuenta es que esto, que es aquí, que es mi modelo, esté correcto. Si no, el informe que yo tengo acá, si no tengo las relaciones adecuadas, mi informe no va a poder ser usado. Por ejemplo, si deseo, puedo sacar, en vez de poner por las tiendas, puedo sacar las ventas de un cliente. Aquí pongo el nombre del cliente, por ejemplo. Sí, y ahí tengo las ventas de un cliente. Sí, puedo sacar de pronto los productos o el producto, agregar a leyendas, de tal forma que ya tenga los clientes y qué productos se vendieron, qué productos compraron, máximos y mínimos. Y es una herramienta bastante versátil y útil. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más a detalle la siguiente semana. Ok, ¿alguien más que no haya presentado aún? Por favor. Tengo todavía como 6 compañeros que no presentan. ¿Están presentes o ausentes? Verónica, Aro Morales, Juan Reza, Pablo Salazar, John Vaca. Yo ya presenté. Buenas noches. ¿Quién? Sí, yo ya presenté. Sí, perdón, me equivoqué. Ya listo, gracias. Sí, Pablo Salazar, nada. John Vaca ni Eddie Vera tampoco. Dije, yo le di el chat de tuve un problema con la luz y me conecté nuevamente por el teléfono. Sí, pero tomemos en cuenta que este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo a la hora de poder tomar una contingencia. ¿Qué sería si estamos en un examen ahora? ¿Qué vas a hacer? Dime, ¿qué vas a poder hacer? ¿Cómo vas a mitigar eso? ¿Sí? Por favor, entonces, participemos, ¿sí? Yo tengo que no han participado ciertas personas y los que nombré no sé si están presentes o realmente no, ¿sí? Pablo dice que no podía instalar, Pablo Salazar, pero ya la anterior semana les dije que me indiquen o manden un correo si tuvieron problemas o no lo han hecho, ¿sí? Va a haber examen con esta herramienta, ¿sí? Tomen en cuenta eso. ¿Estamos? ¿Alguna inquietud más por ahora? ¿Alguna inquietud, por favor? No estuvo complicado lo que hicimos ahora. Vamos a ir haciendo cosas más interesantes y sobre todo ir complicando el tema esto. Hoy vimos cómo sacar de un archivo. Lo ideal sería sacar de una base de datos y ponerla en otra, pero para eso pues nosotros necesitamos que de hecho funcionen nuestros elementos de base de datos, ¿sí? Yo para la siguiente clase voy a colocar una serie de DLLs que les voy a indicar al inicio de la clase donde deben colocarlas y utilizarlas para nosotros podernos conectar desde el Pentaho el SQL Server. Desde Pentaho SQL Server no nos va a dejar conectar de una forma directa como lo hace con Postgres o con MySQL. Tenemos que copiar unas DLLs. Eso les voy a indicar la siguiente semana cómo hacerlo. ¿Sí? No se demora y tampoco es complejo. Lo importante es ubicar estos archivos en lugares estratégicos para que pueda funcionar. La siguiente semana, entonces, vamos a hacer, utilizar Pentaho para pasar de una base de datos a otra. Vamos a utilizar Power BI para realizar un informe, más o menos como les mostré. Pero en vez de tomar la fuente de Power BI como una fuente de un archivo de Excel, vamos a tomar una fuente de una base de datos. ¿Sí? ¿Ok? Es lo que vamos a hacer la siguiente semana. Entonces, no sé si hay alguna inquietud por ahora. Dije, porfa, si también si me puede decir esa otra herramienta alternativa
para el Power BI, en vez del Power BI, por favor. Estoy buscando y te envío tu correo, ¿sí? O le subo en el compartido, pero si puedes enviarme un correíto este momento para tenerlo presente y apenas tenga, pues enviarte el link para que puedas descargarlo. Ya, ok, gracias. Listo, bueno, vamos a proceder a tomar lista. Por cierto, estaba viendo, bueno, hay 6 personas que no participaron, por favor, necesito que tomen en cuenta que, sobre todo, se está revisando o se está evaluando también la participación, no con el hecho de que si tuvieron inconvenientes o no, si es que funcionó o no, sino de que participen, ¿no? Cristian Artieda. Presente, Inge. Verónica Chicaiza. Presente. Verónica, ¿qué pasó? No funciona, ¿qué? No has dicho nada. Si hiciste, no hiciste, ¿qué pasó con lo que estábamos haciendo? Sí, sino que mi conexión a la base no tengo en el Postgres, sino tengo en el SQL, porque en la máquina que tengo yo aquí en la casa no se me instaló el Pentaho, sino que tengo en la máquina, otra máquina. Entonces, ese fue el problema. Sí, por favor. Si no te pregunto, tú no dices nada. No sé cuál es la realidad si tú no dices nada, ¿sí? Steven Cóndor. Presente. Bueno. Flores. Presente, Inge. Diego Galárraga. Presente, Inge. Johnny Wilcapi. Presente, Inge. Luis Huacón. Presente. Joseph Jauregui. Ok. Darío Lascano. Presente, profe. Aaron Morales. Kevin Pascual. Presente, profe. Oscar Puyay. Presente. Juan Reza. Presente. Henry Rojas. Presente. Pablo Salazar. Presente, profe. Ángel Cislema. Ángel. Presente, profe. Ricardo Tipán. Presente, ingeniero. John Vaca. Ok. Eddie Vera. Presente. Johnny Zapata. Presente. Luis Zapata. Presente, Inge. Bueno, les agradezco mucho por su presencia. Por favor, revisen quienes no tuvieron inconvenientes. La siguiente semana hacemos otra práctica, ¿sí? Con respecto a este tema. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Buenas noches, Inge. Darío, ¿te Gracias, puedes- Inge. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Inge, Profe. Un segundito. Claro. Un segundito, quédate, sí, hasta que... Ya, claro, no hay problema.
Verás, tengo está pasando algo en el SIGEM. ¿Ya? Cuando tú le pones, bueno, que se te caduca la sesión y te manda login. Ya, ok. Sale el return URL y todo eso. Y Ajá. quieres iniciar sesión de nuevo, se sigue quedando ahí. Se te está, Para que le revises. O sea, es cuando tú le dejas abierto y ya porque ahorita está pasando eso, ¿no? Tienes abierto y de una ya te manda login. Claro, de una se redirecciona y se... Entonces cuando te queda en el URL, te queda la dirección, te dice login a SPX, paréntesis. Claro, en el último formulario donde estaba trabajando. Se retorna un URL, al poner login, se queda ahí, se queda en la pantalla de inicio. Entonces hay que le pegues una revisadita de este tema. Ya le voy a chequear. Y para Ya que, le chequeo, profe. supongo que a los demás profes debe estar pasando. Con todo, yo voy a, es que le reproduzco el error. Yo te grabo un video y te envío a tu correo. Ya, chévere, profe. Ahí me envía nomás. Con todo ya le voy a revisar, a ver qué es lo que está sucediendo. Ya, Darío. Listo. Listo, profe. Muy bien, gracias. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.